Buenas tardes, bienvenidos a su programa unisanitas.edu. En esta tarde tenemos un invitado muy especial, el cual nos acompaña. Él es Abraham Noam Chomsky. Es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío. Es profesor emérito de lingüística en el Instituto Técnico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas en la lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. Agradecemos su participación y haber aceptado nuestra invitación. Hoy queremos conocer algunas opiniones respecto a las siguientes preguntas. ¿Cuál fue su estudio principal? Estudié el lenguaje, que es una de las ramas de investigación más antiguas que se remota en la India y en la Grecia antigua, porque el lenguaje es como hablamos y entendemos la concepción tradicional del lenguaje. Quisiera nombrar a Immanuel Kant, que aportó que todos tenemos la capacidad de comprender el mundo y posteriormente podamos procesar los elementos, escuchar, observar sin haber hablado ni escrito, ya que todo lo que nos rodea está presto a transformarse en información empírica. Esto significa que está basado en la experiencia y la observación de eventos y hechos donde nos donde a ser procesados en nuestro cerebro como códigos totalmente estructurados para después tener la capacidad de desencriptar mediante el habla y articularlos en el lenguaje, y de este modo lo que denominamos como la base de la gramática generativa. ¿Qué nos puedes contar sobre la gramática? La gramática es uno de los dones que contiene la humanidad para establecer la comunicación tanto en idioma materno como en el extranjero. La gramática es la que contiene con rapidez el significado de los mensajes y la combinación con el vocabulario y la pronunciación. Esto demuestra que la gramática es el aspecto lógico de nuestro proceso lingüístico. Todos tenemos un proceso gramatical y eso da pie a que hablemos un idioma. Gracias a que nuestro interlocutor posee un potencial gramatical que está en espera de ser desarrollado, y todo va en función del entorno, pues de este entorno en el que nos rodeamos o en el que crezca cada persona. Por ejemplo, si una persona nace en Japón, pues por ende hablará japonés. Si nace en Francia, hablará francés. Pero si una persona que nazca en Japón y es llevada a la Unión Europea, pues hablará su idioma natal y aprenderá a hablar los idiomas aparte. Y los generará también a un idioma natal aparte. Esto quiere decir que cada persona codifica su gramática según su vocabulario dependiendo el lugar donde se le estableció su vida o su nacimiento. Bueno, detrás de cámaras usted mencionaba que la gramática generativa se dividía en dos. ¿Usted nos podría hablar un poco más de ello? Primero, la posibilidad de hablar, que en sí será la lengua materna, que ya lo había explicado. El segundo es la posibilidad de ver que las traducciones no son exactas, ya que en sí varía en la composición gramatical de cada traductor. Afirmo que un niño
medio de un entorno de personas que hablan imperfecciones, barbarismo o con una imprudencia en la lingüística, aprenden a relacionarse de esta manera, ya que su entorno es limitado en elementos de comunicación y a esto lo podríamos denominar como la pobreza del estímulo. Aunque cuando el mismo niño entra en un entorno educativo, no solo aprende de forma más fácil, sino que toma suya esa habilidad de comunicación a la perfección. ¿Qué características debe tener cada persona según sus aportes? La clave de este proceso es primero que la persona cuente con la capacidad de hablar, es decir, de manera innata. Segundo, el aprendizaje del habla, que se logra cuando se interactúa al escuchar o imitar con lo que los demás hablen, obteniendo el aprendizaje de una forma más dinámica y también gracias a los estímulos externos. Por ejemplo, en el colegio, el parafrasear palabras o escrituras, o en la sociedad al hablar con amigos y demás personas. En la familia se aprenden las costumbres y culturas de los padres. Y estos complementan su identidad lingüística. Tercero, la lengua materna, que es el resultado de los aspectos mencionados anteriormente, que se hereda con el uso y la convivencia de los códigos ya profundamente desarrollados en su mente. Gracias a estos tres puntos, nos llevan a demostrar la existencia de una gramática generativa. Doctor Chomsky, ¿usted podría mencionar cuáles son las reglas básicas de la gramática? Que toda persona hable un idioma diferente está sujeta a la gramática natal. Los sustantivos y los verbos, que son las bases de toda oración, tal punto que las personas que no saben leer ni escribir puedan hablar de manera involuntaria y con un orden. La distinción de sonidos también. Cada sonido en el momento de la conversación y el modo lógico de la gramática guarda consigo una huella auditiva que se retiene con el uso frecuente, y esto coincide al reconocimiento de signos lingüísticos, que son el uso de las palabras escritas y sonidos de las palabras, que definen a los objetos, mientras que los no lingüísticos son perturbaciones sonoras como ruidos de fondo. La experiencia entre fallos y aciertos que que nosotros experimentamos al intentar comunicarnos será determinada por los años. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, apreciado Noam Chomsky, por su participación. Ahora vamos a seguir con el siguiente invitado, que es el señor Claude Lewonson, que lo va a presentar nuestra compañera Leili. Muchas gracias a Estudio. Hoy también tenemos al señor Noam Chomsky. Bienvenido. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Claude Edwin Shannon. Nací el 30 de abril de 1916. Soy matemático, ingeniero eléctrico y cartógrafo estadounidense. Descríbanos un poco, por favor, del modelo de la teoría de la matemática de la información. Mi modelo propuesto es un sistema general de comunicación que parte de una fuente de información y emite un mensaje.
porque a través de este transmisor se emite señal que viaja por un canal que se puede interferir por algún ruido. Señor Claude Shannon, quisiéramos saber un poco de su teoría, un poco más del sistema general de comunicación. Bueno, voy a describir el modelo de la matemática de la información. Lo primero es la fuente. Pues esta fuente establece el tipo de mensaje que queremos transmitir, que puede ser por un medio mecánico o por medio natural. Señor Shannon, ¿cuál es la estructura de este modelo propuesto? En base a la teoría matemática de la información, la estructura que he propuesto es que lo primero hay una fuente, después un transmisor, un canal, un receptor, un destinatario y por último el ruido, que son las distorsiones que sufre el mensaje en su recorrido y después de eso llega a su receptor, que usa los recursos de técnico de la transformación de señales recibidas en el mensaje. Así mismo llega a un destino que es el punto de llegada del mensaje. El transmisor, que es un elemento técnico que transmite el mensaje y lo convierte en señales apropiadas. También encontramos el canal, que por medio físico lleva las señales en el espacio y cumple la función de transporte. El objetivo del modelo que yo propuse es mejorar los procesos de comunicación electrónica con base en medir la cantidad de información que un medio está en capacidad de soportar y de transmitir. También propuse el sistema binario de dos posibilidades, que son 0 o 1. Señor Shannon, muchas gracias por hablarnos de su modelo teórico.